Buenos días, vamos a comenzar con la clase de hoy de sistema endocrino. Acuérdense que esta guía es solamente una pequeña presentación y luego tienen que abordar el tema con la bibliografía recomendada. Vamos a ver diferentes temas y podemos decir que el sistema endocrino o sistema de glándulas de secreción interna es el conjunto de órganos y tejidos que segregan sustancias llamadas hormonas. Las mismas son liberadas al torrente sanguíneo y regulan la mayoría de las funciones del cuerpo. Las hormonas circulantes o locales del sistema endocrino van a contribuir a la homeostasis, regulando la actividad y el crecimiento de las células dianas en el organismo. Las hormonas también van a tener su acción y regulación sobre el metabolismo. Una hormona es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo, pero regula la actividad de otras células en otras partes del cuerpo. Las diferencias con el sistema nervioso. Tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso regulan casi todas las funciones corporales, pero el sistema nervioso lo hace eléctricamente y mientras que el sistema endocrino químicamente. La acción del sistema nervioso es inmediata, mientras que el del sistema endocrino es mediata. El sistema nervioso actúa en células contiguas y el endocrino puede actuar a distancia sobre células blancas o células dianas. En cuanto a la función del sistema endocrino, actúa sobre el crecimiento, desarrollo, metabolismo, la definición de caracteres sexuales secundarios, los ciclos sexuales, el reloj biológico, los estados de ánimo y la comunicación entre células. Las principales glándulas son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, tiroides, paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, las gónadas y los islotes pancreáticos en su parte endocrina. Anatómicamente así se ubican. Y el hipotálamo, que sería el maestro de la hipófisis básicamente de todas las demás, se encuentra por debajo del tálamo y es el que va a conectar el sistema nervioso con el sistema endocrino. Cumple función de integración, recibe los estímulos del medio externo, como por ejemplo frío, calor, luz, y del interno como la tensión, la osmolaridad. Libera hormonas tanto estimulantes como inhibitores de la hipófisis y, como dijimos, es un nexo entre el sistema nervioso y la hipófisis. Esta mide 1 centímetro de diámetro, pesa 0,5 a 1 gramo, es decir, es muy pequeñita. Anatómicamente se encuentra sentada sobre la silla turca, formada por un lóbulo anterior o adenopófisis y otro posterior o neurohipófisis. En un primer momento hay un lóbulo intermedio que se llama pars intermedia, que luego se atrofia. Tiene un sistema vascular especial denominado porta hipofisario. Entonces podemos ver el hipotálamo y la hipófisis. Los tipos de célula del lóbulo anterior de la hipófisis y sus hormonas. Tenemos las somatotropas, que secretan hormona de crecimiento o somatotropina. La hormona de crecimiento humano a su vez estimula los diversos tejidos para que secreten factores de crecimiento similares a la insulina, hormonas que estimulan el crecimiento general del cuerpo y regulan aspectos del metabolismo. Las tirotropas secretan hormonas tiroestimulante o tirotrofina. La tiroestimulante controla las secreciones y otras actividades de la glándula tiroides. Las gonadotropas, que van a secretar dos tipos de hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. Tanto una como otra actúan sobre las gónadas, estimulan la secreción de estrógenos y progesterona y la maduración de los ovocitos en los ovarios y estimulan la producción de esperma y la secreción de testosterona en los testículos. Las lactotropas secretan prolactina, que inicia la producción de leche en las glándulas mamarias, cuando corresponde, por supuesto. Las corticotropas secretan hormona adrenocorticotropa o corticotropina, que estimula a la corteza suprarrenal a secretar glucocorticoides como el cortisol. Y algunas hormonas corticotropas remanentes de esa parte intermedia también secretan hormona melanocitoestimulante, que tiene que ver con la pigmentación de la piel.
Entonces, en la mayoría, las que predominan más son las somatotropas, luego las corticotropas, luego las gonadotropas, las tirotropas y finalmente las lactotropas. Y entonces ahí estarían todas las hormonas de la hipófisis y sobre quiénes actúan, ¿sí? Bueno, aquí en esta anterior tenemos que también la neurohipófisis o la hipófisis posterior va a almacenar la oxitocina y la antidiurética, que es sintetizada por el hipotálamo. En cuanto al control de la secreción por el lóbulo anterior de la hipófisis, está regulada por dos vías. Primero, por células neurosecretoras en el hipotálamo, que secretan 5 hormonas liberadoras que estimulan la secreción de hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? Que son las estimulantes. Y segundo, por hormonas inhibidoras que suprimen la secreción de las hormonas hipofisarias del lóbulo anterior. Segundo, la retroalimentación negativa. En esta retroalimentación negativa, la secreción de las hormonas, tanto tirotropas, gonadotropas y corticotropas, disminuyen cuando los niveles sanguíneos han alcanzado un máximo, ¿sí?, de estas hormonas. Por ejemplo, la corticotropina estimula la corteza de la glándula suprarrenal para secretar glucocorticoides, especialmente cortisol. Pero un elevado nivel de cortisol va a disminuir la secreción de la corticotropina y de la hormona liberadora de corticotropina mediante una supresión de la actividad de la célula corticotropa anterior y de la célula neurosecretora hipotalámica. Bueno, las hormonas del hipotálamo son las liberadoras, como dije antes, de tirotropina, de corticotropina, de hormona de crecimiento, de gonadotropina, de hormona liberadora de prolactina, inhibidora de prolactina e inhibidora de hormona de crecimiento o somatostatina. Las que están subrayadas son las que tienen esa retroalimentación negativa, es decir, cuando llega a los determinados niveles se inhibe, ¿sí?, tanto a la adenohipófisis como a las células del hipotálamo para que dejen de producir la misma. Entonces eso es lo que acabamos de explicar. El hipotálamo, cuando detecta, ¿sí?, esos niveles bajos de una hormona, lo que va a hacer es liberar esos factores liberadores. Y van a estimular la hipófisis a las hormonas trópicas que van a actuar sobre las glándulas para liberar esas hormonas. Y estas van a actuar sobre los órganos efectores. Pero esa línea punteada quiere decir esa retroalimentación negativa. Cuando esos niveles han alcanzado un máximo, esto indica que deben dejar de producir. Entonces estos niveles sanguíneos elevados van a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo. De esa manera, ¿sí?, los niveles van a empezar a disminuir y alcanzar esos niveles normales. La glándula pineal es un órgano que sincroniza la liberación de hormona melatonina, es inductora del sueño y tiene que ver con el reloj biológico, es decir, que a veces yo puedo poner una alarma, pero 10 minutos antes yo ya me voy a despertar, ¿sí? O cuando siento sensación de apetito, que son la hora que habitualmente como, y estoy en otro lugar, por ejemplo, voy a tener ganas de comer en ese momento, ¿sí? Entonces es muy importante y eso a lo que se refiere el reloj biológico. La tiroides es una glándula ubicada en la región del cuello, debajo del cartílago tiroides de la laringe, tiene forma de mariposa, pesa 30 gramos y presenta 2 lóbulos separados por un istmo, ¿sí? Tiene células foliculares y parafoliculares. Las células foliculares son las que liberan triiodotironina y tiroxina, que serían hormona T3 y T4, que intervienen en el metabolismo, crecimiento y desarrollo, y las foliculares liberan calcitonina, que interviene en el metabolismo fosfocálcico y activan a los osteoblastos. La paratiroides es una glándula en forma de lenteja, ¿sí?, y en realidad son 4, 2 superiores e inferiores, que se encuentran en relación en la tiroides. Ahí las vemos, las que están de color más amarillo, ¿sí? Miden entre 5 milímetros y pesan 30 gramos y producen la hormona
paratormona que regula el metabolismo fosfocálcico activando los osteoclastos, es decir, cuando disminuyen los niveles de calcio en la sangre, actúan sobre esto para que actúe produciendo lo que se denomina la resorción ósea. Y tenemos esos dos como sombreritos que se encuentran por encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Son pares igual que los riñones, ¿sí? Que tienen una zona medular que producen catecolaminas como adrenalina, que va a actuar produciendo vasoconstricción periférica para aumentar, por ejemplo, la presión arterial, y noradrenalina, que va a producir aumento de glucosa en sangre también junto con la adrenalina. Y luego tenemos la corteza suprarrenal, que va a producir, tiene distintas regiones, ¿sí? Una zona fasciculada, reticular, por ejemplo, y una de las zonas va a producir cortisol, ¿sí? Que ya dijimos recién que producía gluconeogénesis y lipólisis para aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y otra parte importante va a producir aldosterona, que lo que produce es retención de sodio, ¿sí? Y de agua a nivel de túbulo contorneado distal, por ejemplo, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.